estar acá, ser de esta localidad, debe ser el orgullo de todos los que forman parte. Y para los que vivimos aquí, para los que hemos nacido en este lugar, no hay otro lugar en el mundo más que Altagracia, ¿no? Yo quiero ser Motorman, papá. Ya de chiquito quería. Sí, yo los veía pasar y adelante conduciendo multitudes. Y fui arquitecto. Bueno. Así que no me dejaron. Bueno, fui de los que iniciamos a poner el tranvía para poder manejar. Siempre me pasa lo mismo. Cada vez que visito Córdoba, hay un nuevo lugar que me queda pendiente. Y había uno que me habían recomendado. Me dijeron que era a unos 36 kilómetros de la capital, Altagracia. Un lugar de sierras con ese tajamar bellísimo. A su costado, el reloj. Y una imponente estructura. El paso de los jesuitas. Mucho por descubrir, mucho por conocer. Ese legado que nos han dejado. Si me acompañan, vamos a meternos en la historia, vamos a viajar en el tiempo y descubrir cuáles fueron los primeros pasos de esta Argentina. Hoy uno, si recorre Altagracia, se encuentra con una localidad muy, pero muy pintoresca, con esa arquitectura especial, con ese verde, con la importancia que tuvo en la historia, pero sin embargo, uno no puede llegar a imaginar incluso que esto no era así, que la vegetación que vemos no era así, sino que era un bosque serrano con una vegetación espinosa. Acá habían llamas, era otra cosa e incluso pueblos nativos. Exacto. Sí, Altagracia en realidad está ubicada en el Valle de Parabachasca, ¿no? Que es un nombre aborigen con el que los aborígenes de aquí, los comechingones, denominaron a esta zona en alusión justamente a esto que vos decís, a ese monte espinoso y enmarañado que le daba este entorno natural a lo que luego va a ser la estancia de Altagracia, ¿no? La estancia jesuítica. Ellos, estamos hablando que para mediados del 1500 estaban acá. Me refiero que para esta época ya es cuando empiezan a tomar contacto con otras personas. Claro, con estos primeros españoles que comienzan a llegar acá a explorar la sierra y a contar un poco también quiénes son los que viven, cómo viven, de qué manera lo hacen. Por eso hablamos de que los primeros cronistas se van a sorprender con la presencia de estas poblaciones ubicadas a lo largo de las sierras de Córdoba y justamente que habitan en este ámbito tan natural, tan agreste y cerca de los ríos y arroyos serranos, donde tienen también sus sembradíos para el cultivo del maíz principalmente, que era su alimento más importante, y a los que necesitaban, digamos, de alguna manera mantener a través del riego artificial, por eso de la presencia de las poblaciones cercanas a los ríos, ¿no es cierto? Me llamó la atención, pero de sobremanera, porque vos me habías dicho me decís que son bajos, pero vi donde vivían, que es como un pozo. Claro, la llamada casa pozo de los comechingones, que es lo que llama la atención de estos primeros españoles que en su afán de explorar las sierras se sorprenden de ver que estos aborígenes aparecen como de debajo de la tierra, entonces se preguntan qué hay ahí, entonces empiezan a investigar y se dan cuenta que es el tipo de vivienda que se construye en aquellos lugares donde el suelo permite excavar como para hacer un pozo y desde adentro sujetar mediante unos palos o unos troncos el techo de paja que va a ser lo que le va a dar cerramiento a esa vivienda. Entonces ingresan a la vivienda como agachaditos y allí vive toda la comunidad. Entonces las llamadas casas pozos de los aborígenes, que se complementan también con
con las oquedades, los huecos que tiene la montaña, ¿viste? Cuando ellos salen a cazar, se quedan a pasar la noche en esas montañas de las sierras, ¿no? Pero bueno, las aldeas comechingones están construidas así, con este tipo de viviendas. Donde los comechingones estaban obviamente en esta zona, que no fueron los únicos. Luego llegaron, primero en una menor cantidad, africanos. Claro, sí, ya los primeros africanos esclavizados comienzan a llegar a poco tiempo después de la fundación de Córdoba, y van a ser los jesuitas, digamos, los que van a tener una población estable de negros esclavizados en sus estancias. Vilma, me gustaría que me cuentes, porque hoy de pronto se habla bastante o se nombra a los jesuitas, tal vez por el Papa, es algo que está muy en boga, pero contame, ¿por qué llegan y en qué época acá? Bueno, la Compañía de Jesús es una orden religiosa que llega a Córdoba en 1599 con la finalidad de establecer un colegio de estudios superiores en la ciudad de Córdoba. Fíjate que estamos hablando de una época en que Córdoba forma parte del Virreinato del Perú, es la más austral de las ciudades que tiene este virreinato, y por lo tanto la presencia de los jesuitas como generadores de cultura y con toda esta intención también de evangelizar al aborigen del lugar, le da como esa impronta muy importante a la ciudad. Te estoy hablando de que ellos llegan y construyen este colegio, que es la semilla de la Universidad de Córdoba, ¿no? Es a partir de la cual luego va a tener Córdoba su universidad. Y en eso, en este objetivo que ellos tenían, no solo de evangelizar, sino también de docentes, ¿no? De enseñar, siendo también muy autosuficientes por la profesión que tenían, arquitectos, grandes, claro, realizadores. Exacto, sí, los jesuitas son, estaba integrada por personas muy preparadas, que en el Colegio de Córdoba van a ser los profesores de este grupo de muchachos que desea ser jesuitas en un primer momento, y luego se van a establecer ellos como docentes en las estancias, pero ya para formar en oficios a quienes trabajaban en ellas. Vilma, ayúdame a imaginarlo, ayúdame a ponerme para mediados del 1500, ya avanzando. ¿Cómo era? Porque vos me nombrás a Córdoba, estaremos ahora que a unos 40 minutos más o menos de Córdoba. Más o menos, sí. Las distancias para aquel entonces no eran las mismas. No. Por ejemplo, venir de Córdoba para Altagracia te demorabas alrededor de 12 horas. ¿Y pero por qué venir acá? ¿Por qué un jesuita decide venir a Altagracia? Porque las tierras de Altagracia les fueron donadas a los jesuitas por un propietario que tuvo este lugar, que al no tener familia, no tener herederos a quien dejarle estos bienes, decide ingresar a la Compañía de Jesús. Entonces los jesuitas aceptan en donación las tierras de Altagracia y los vamos a tener acá a partir de 1659 aproximadamente, donde comienzan a edificar este casco de estancia que es actualmente el centro histórico de la ciudad. No te olvides que las estancias eran establecimientos rurales donde no solamente se evangelizaba, sino también se producía para sostener a esta población que vivía acá, pero además para comercializar el excedente de producción en Córdoba, en la ciudad de Córdoba. La gente que había en el lugar o eran los nativos de la zona, o esta población de africanos esclavizados, que fueron los que aprendieron los distintos oficios que le enseñaron los jesuitas. Bueno, que eso me gustaría que me marques, porque a veces es algo que está medio olvidado, o no sé si olvidado, no se habla invisibilizado. Se habla de la población negra que ha sido invisibilizada a lo largo de nuestra historia. Eran una cosa, literalmente hablando. Claro, sí, no eran considerados personas. Eso es que a la mirada de nuestros ojos, hoy del siglo XXI, vos decís, ¿cómo puede ser que
que esta población tan importante, porque ellos son los que han dado testimonio con su vida, con su trabajo, de estos edificios que aún perduran. Hoy podemos decir, no hay negros en Altagracia, no hay negros caminando por Córdoba con los rasgos africanos, ¿no es cierto? Sin embargo, su presencia está viva en cada una de las piedras, de los ladrillos, de los objetos de tipo artesanal, como las puertas, por ejemplo, que tiene la casa, que muestran y reflejan el trabajo que han tenido ellos aquí. Los nativos, ¿se acercaban a este lugar donde estamos nosotros? Claro, ¿no? de hecho, esta población aborigen que poblaba esta zona, de alguna manera es captada por la Compañía de Jesús para realizar distintos tipos de tareas, pero en condición de conchavados, es decir, de personas que por la tarea que realizaban recibían un pago. Ajá. Tenés que pensar que no era un pago en dinero, en metálico, sí, sino que era en especies, ¿no es cierto? Entonces, tantas varas de tela tejida, bolsas de tabaco, bolsas de harina, ¿no es cierto?, como para su sustento. Y vivían en las cercanías de acá de la estancia, ¿me entendés? Pero no en la condición de los negros, estaban esclavizados, sí. Que tenían otra forma de vida completamente distinta. Seguramente estar acá, ser de esta localidad, debe ser el orgullo de todos los que forman parte. Y para los que vivimos aquí, para los que hemos nacido en este lugar, no hay otro lugar en el mundo más que Altagracia, ¿no? Que debe su nombre, te cuento, a la advocación de la Virgen de la Altagracia, que es una advocación española que se veneraba en un pueblo de España, de donde era originario este propietario que le dona las tierras a los jesuitas. La Virgen de la Altagracia se veneraba en un lugar de España que se llama Garrovillas del Alconétar. Y bueno, es la tradición contar que nuestra iglesia estaba bajo esa advocación, pero después de la expulsión de los jesuitas la iglesia se cerró. Cuentan los documentos que se tapió la puerta para que no se pudiera decir nunca más misa. Gente que vino a hacer tanto por un lugar, a generar ese sentido de esperanza, de unión, de enriquecer culturalmente sin invadir, porque vos me decís que tuvieron una buena relación. ¿Por qué llegan a ser expulsados? Si bueno, tanto también, le dieron al claro, lugar. sí, pero tenés que pensar también en una época en que también primaba mucho la decisión del rey. Los jesuitas, yo te contaba, llegaron a tener una gran influencia sobre la población del lugar y eso sin duda generó muchas discordias, antipatías, porque el gran temor era que los jesuitas aquí conformaran un imperio separado de España, ¿me entendés? Un imperio teocrático, decían en esa época, donde Dios fuera lo más importante, digamos, en este nuevo mundo. Y bueno, eso no se podía permitir, así que se expulsa a los jesuitas, que en un primer momento no quieren aceptar del todo la expulsión porque los expulsa el rey. Y ellos necesitan que lo confirme el Papa, sí. ¿Me entendés? Y finalmente llega esa confirmación cuando el Papa dice, bueno, van a tener que irse porque, digamos, no queda otra, digamos. ¿No les resulta sorprendente toda esta historia? Épocas de virreinatos, donde los jesuitas venían a evangelizar, venían a enseñar, y el rol fundamental que fueron para la sociedad. Lo único que me resulta un poco contradictorio, esto de que ya no estén más. Pero cómo se nota lo importantes que fueron para aquella época, que a pesar del paso del tiempo, su huella sigue intacta.
Estoy segura que alguna vez imaginaste poder viajar en el tiempo, que haya alguna máquina que te lo permita y así poder vivir la historia que otros vivieron en otras épocas. Bueno, hoy lo vamos a poder hacer, porque justamente en Caballito hay personas que tal vez no tengan esa máquina que vos imaginaste, pero tienen otras y se encargan de que vivas lo que se vivió cuando existía el tranvía. Aquí no estamos en un tranvía, pero yo vengo de Sunchales, donde vemos tractores, autos, un tren, pero nunca vimos un tranvía. Porque no habrás vivido en una ciudad importante, aunque yo creo chiquita, que sí. No era chiquita, yo sé de dónde sos. Y tenía una red muy linda de tranvías, 7 líneas tenía Santa Fe. Ah, Santa Fe, pero yo estoy más adentro, en Sunchales. Pero contame... Ah, no, Sunchales tenía el tren, y el tren que iba hasta Sunchales. Sí. Bueno, ¿y qué es un tranvía? ¿Cómo funciona? Querida, tranvía es como lo ves, estás ahora arriba de uno de ellos. Sí. Vos si viste los trenes viejos de madera, es como si fuera un vagón de los trenes viejos más pequeño, pero que circula por la calle. La diferencia entre un tranvía y un tren, un ferrocarril, los dos son ferroviarios, pero el tranvía es urbano, va por la calle, puede ir a un costado de un camino, pero siempre es de parar donde uno lo quiere. El tren tiene estaciones y otras cosas. Pero si vos estás mirando este coche en el que estamos sentados y has visto un coche de primera de los viejos o un coche de segunda de los viejos, eran iguales que estos, un poquitito más grandes. Al contrario, los de vía estrecha, los de vía angosta eran casi iguales que estos. Pero me decís que va por vías, como el tren. Igual. Sí, pero ¿cómo funciona? Bueno, estos, los últimos que tuvimos, ya desde el principio del siglo, del siglo pasado, porque el siglo XX es el siglo pasado, eran eléctricos, pero antes eran a caballo, cuando no había electricidad eran a caballo. Y te aclaro una cosa, acá en este lugar donde estás estamos restaurando uno que sería uno de los dos que sabemos que existen en el país. Amén de todo eso. Era más chiquito que el tranvía de caballos, tirado por una yunta delante, excepto en las barrancas que le enganchaban un cadené, otro más, ¿no?, para ayudarlo a subir. Después seguía con 2 caballos. Pero después eran eléctricos. Ahora, ¿cómo funciona el sistema que nosotros utilizamos en el país, en todo el país, para proveer de electricidad, o sea, de energía, los tranvías? Era un sistema a trole. Vale decir, un cable que va por arriba de la vía, siguiendo todo el recorrido, y el tranvía lo toma de él. Lo toma por él, pasa a una llave de seguridad, una llave de paso, de ahí va a un controller que es el que está delante y uno le da más o menos velocidad según quiere, y eso va al motor, y el motor donde descarga a la vía. Porque los tranvías andan con corriente continua, no andan con corriente alterna. Vale decir, toman de arriba, tiran abajo. Vos pisás la vía, no hay corriente, porque no tenés de dónde. Ahora, tocar el cable y tocar abajo, vas a saber lo que son 550 voltios. Entonces, es amigable con el medio ambiente, podemos decir, porque no existe la contaminación. Eso, porque eso se cae de maduro. Porque primero, utiliza una energía que es renovable, que es fabricable. Segundo, no contamina para nada. Y ahora, vos estás sentada en un tranvía antiguo. Este tranvía tiene historia. ¿Sabes cuántos años cumple el año que viene? ¿Cuánto? 90. 90 años. Y sigue andando. Ese tal vez haya sido su problema. Tenían 90 años y caminaban. Un ómnibus, un colectivo, en 10 años está caduco.
cuando no te los cambian a los 5 que dicen que es la vida útil. Hay que renovarlo, vende más motores, vende más neumáticos, los neumáticos 1 o 2 veces por año. Esto no. Te diría lo que decía mi tío José, era un gallegazo bárbaro. Mira, hijo, bucines, are bucines, ¿me entendés en inglés? No, negocios son negocios. Sí. Y así pasó. Fue muy llamativo. Mira, acá en Buenos Aires, al final de la guerra, cobró la Argentina de Rusia la deuda de guerra que había, de abastecimiento, cobró la deuda que tenía en rieles de tranvía. Le mandó toneladas de rieles de tranvía, renovaron casi toda la red de Buenos Aires. Y te aclaro, la red de la ciudad de Buenos Aires no es una brasileirada, como es costumbre, un mayor del mundo, no. La red de la ciudad de Buenos Aires, de México incluido, para abajo, y Canadá incluido también, no Estados Unidos, fue la red más grande que hubo en América. Teníamos, sacá la cuenta, 875 kilómetros de rieles, de vía puesta en la ciudad. Lo que no son 875 kilómetros de vía de línea de tranvía, porque por la misma línea iban varias a lo mejor. Teníamos 1000 y pico de líneas. Siempre ha llamado la atención, sobre todo ahora, cuando nos vienen a visitar turistas y aficionados extranjeros. En nuestra institución, nosotros hemos hecho un mapa muy grande sobre uno de Buenos Aires, de toda la red porteña, insinuando la que salía a los suburbios, ¿no? Pero la red porteña, cuando ven ese entramado, dice, pero esto era la red de tranvía. Sí, esto era la red de tranvía, no lo podemos creer. Sacan más fotos al plano que al mismo tranvía, te lo puedo asegurar. Aquilino, contame cómo fue tu experiencia la primera vez que viste un tranvía. En la esquina de mi casa siendo chico, porque donde yo nací, por ejemplo, mira, el número de mi casa era 16, así que estábamos a 10 metros, 15 de la esquina de la Avenida La Plata. Pasaban por ahí y era lo más normal verlos. Pero había algo que me llamaba la atención. ¿Cómo sabía el conductor, el motorman, que cuando llegaba a la esquina de Asamblea tenía que hacer el cambio para doblar o podía seguir derecho? Mi papá una vez me lo explicó, pero no lo entendí. Y yo me sentaba ahí a ver cómo hacían. Cuando vi que hacían lo que decía mi papá era inteligentísimo, claro, porque lo sabía también. Pero te voy a decir, yo soy alto, me viste, ¿no? Y en los colectivos, cuando había colectivo en aquellos tiempos, yo tenía que ir con la cabeza en el bolsillo, porque me llegaban acá al techo del colectivo viejo. Era incómodo. No podía, a menos que tuviera asiento. Y ómnibus también, los ómnibus eran más cómodos, pero yo me daba la casualidad que siempre viajaba en tranvía. Me gustaba y como chifladuras, ¿no? Después, cuando empecé a ir al secundario, me tocó ir a Barracas, soy de Caballito, iba a Barracas todos los días en el tranvía 43 hasta allá y después a la noche en el 43 para acá. Iban los tranvías. La facultad tenía subterráneo, pero tenía el tranvía. Cuando teníamos que llevar algo, una maqueta, lo que sea, en la plataforma se llevaba. Vos tenías que llevar a lo mejor una maceta que te regalaron. Lo ponías en la plataforma, te la llevaban. Le daba 20 centavos, 10 centavos o 15 al motorman, iba en la plataforma, te la llevaban. Cuando iba a trabajar, ya que trabajaba de dibujante, tenía que tomar el tranvía a las 7:30 de la mañana. Y éramos en la plataforma siempre todo lo mismo, todas las mañanas, ¿no? en la parada. Y veíamos llegar los tranvías, cada cual el suyo. Pero el mío venía muy lleno porque venía de Mataderos, el 48. Pero tenía un amigo que subía en Carabobo, yo soy de acá, de casi José María Moreno. Y él venía colgado del estribo, con los dos pies en el estribo agarrado de la pasamano. Él le hacía señas al guarda que nos conocía, que tocara parada, porque viniendo completo no paraban. Entonces tenía que parar en la esquina. Cuando iba parando en la esquina sacaba un pie, yo ponía el mío ahí, me agarraba de mí, íbamos conversando hasta la Avenida de La Plata. Ya en la Avenida de La Plata podíamos entrar
Era amigable hasta en ese sentido, porque vos colgado en un tranvía viajabas más, no digo cómodo, no era cómodo eso, pero digamos más placentero que a veces en los ómnibus de ahora, que te la pasás tirado en el suelo con las frenadas que pegan y con los barquinazos que te hacen así con los motores. Era más suave, te podría decir. Cuando era chico, Sí. yo quiero ser motorman. Yo quiero ser motorman, papá. Allá de chiquito quería. Sí, yo los veía pasar y adelante conduciendo multitudes. Y yo vivía cerca de la cancha de San Lorenzo, arriba al techo, iban todos con la bandera, San Lorenzo gritando. Ese motorman, ya la gente que lleva. Hasta que un día en Mar del Plata con los chicos de allá, íbamos a ver salir el tren y el motor, los teníamos hinchado al motorman. Me deja subir, me deja subir. Subí me dijo un día, cuando vi tantos relojes y palancas, no. Yo quiero ser maquinista. Y fui arquitecto. Me gustó. Mi vida me gustó esa de ahí, pero me quedó la chifladura. Y a la vejez viruela, ahora soy motorman acá. Bueno. Así que no me dejaron. Bueno, fui de los que iniciamos a poner el tranvía para poder manejar. ¿No es espectacular poder conocer de la mano de quien lo vivió, de quien manejó, por ejemplo, un tranvía, cómo era en aquella época? Es notoria su pasión desde ese lugar tan genuino, ese amor ferroviario. Y el placer que tenemos nosotros de poder vivir esta historia como si estuviese ocurriendo ahora. Tanta la historia que creo que no me va a alcanzar el tiempo para poder aprender y conocer en lo profundo qué ocurrió. Imagínense que los territorios de aquel entonces no eran como los vemos hoy, incluso la vegetación no era la misma. Los jesuitas no fueron los únicos que pasaron por acá. También por acá pasó el virrey Liniers y por supuesto que dejó su huella. Hoy una Altagracia que en sus inicios parece ilógico pensar que la localidad nació por una estancia, que es esta. Claro. Contame un poco sobre la estancia, Sí. qué pasaba acá, qué hay acá. Bueno, la estancia de Altagracia básicamente estaba conformada por lo que es el conjunto edilicio, digamos, la residencia, que hoy es la sede de este Museo Nacional, la capilla de la estancia, que es actualmente la parroquia de la Merced y la más antigua, digamos, de la zona. Después teníamos el Obraje, que actualmente es una escuela secundaria. En la época colonial era el lugar donde estaban instalados los telares, las carpinterías, había dependencias de herrería, o sea, donde se realizaban las distintas tareas pertinentes a la estancia. Y la vivienda de los esclavos, que se llamaba la ranchería, que está ubicada al frente de lo que es hoy la plaza, hacia el sur. Se abarcaba toda una gran manzana donde vivía esta población. En el contexto, imagino que hoy veo mucha edificación a su alrededor, no sería igual. No, para nada. Vos imagínate que esto era el casco de una estancia con un espacio para el surgimiento de lo que fue después la plaza. Imagínate una plaza que no tenía árboles, no tenía banquitos, era un espacio, un lugar de paso justamente para las distintas sectores de la estancia. Me estaba olvidando que otra de las cosas importantes que se construye en la estancia es el tajamar, que es el lago que tenemos,
que hoy es un lugar histórico donde se reúne la familia, toma mate y viene a pasar el fin de semana, pero no es un lugar de camping, no es un balneario, es un lugar histórico que nos recuerda que ese lago se hizo para tener un caudal de agua suficiente para hacer funcionar los molinos harineros que se construyen en la época jesuítica y que le dan a Altagracia uno de los pilares económicos importantes que le dan esta importancia, ¿no? Vi la sala donde está el molino que muestra el funcionamiento, me parece muy piola poder observarlo. Claro, así. sí, porque se ha hecho, es una maqueta didáctica, le decimos nosotros, porque se ha hecho en base a información documental y a investigación que se ha hecho en el lugar donde estaba emplazado el molino. Creo que podemos hablar horas y horas, porque hay muchas curiosidades. Los jesuitas, en esta evolución cronológica del tiempo, hablamos del virreinato, obviamente, del Perú, pero después llega también el virreinato de Río de la Plata. Claro, muchos años después. Y con ello otra figura. Sí, sí. Que también estuvo por aquí. Que también vivió en Altagracia, también consideró este lugar como un lugar para vivir hasta que fuera viejito, que fue Santiago de Liniers. Santiago de Liniers fue un virrey del Río de la Plata que después de cumplir su mandato llega acá en febrero de 1810 cuando decide quedarse en Córdoba y hacer prosperar esta estancia que ya estaba muy en decadencia, había pasado muchos dueños. Pero lo interesante es que Liniers no conocía Altagracia, en realidad él quería una vez cumplido su función de virrey, quería vivir bien lejos de Buenos Aires. Ah, ¿no quería estar allá? No, quería venir por muchos motivos, quería retirarse a vivir tranquilo en el interior del virreinato. Entonces, la idea era vivir en Mendoza, pero resulta que para ir a Mendoza había que pasar por Córdoba, porque por ahí pasaba el camino hacia Cuyo, y cuando lo hace, se detiene a saludar al gobernador, que era su amigo. Entonces, este amigo le habla de que Altagracia está a la venta, ¿por qué no se queda en Córdoba? Altagracia, a ver, pensemos como estancia, no como la realidad que vemos hoy. No, como estancia. Entonces, con esta idea de un lugar tranquilo donde vivir con su familia. Y bueno, Liniers adquiere la estancia, manda a sus hijos a estudiar a este colegio tan importante que han dejado los jesuitas en Córdoba y se dedica a las tareas rurales. ¿Sabes que hay una carta muy linda, un documento valiosísimo para nosotros, fechado el 2 de marzo de 1810, donde le dice a un amigo que está en Buenos Aires: ya me tiene usted hecho un hombre campestre, le dice, ¿no? Dando órdenes al capataz, al hortelano, con más gusto que cuando los daba a un ejército, ¿no? Entonces eso te hace ver como que él tiene una vida muy distendida y está realmente tranquilo y alejado de todas las vicisitudes políticas, ¿no? que podían darse en esa época, ¿no? Bueno, que tuvo un paso breve. Muy breve, lamentablemente sí, porque en el año 1810, Liniers va a ser fusilado por la Junta de Mayo. Claro, porque él se pone al frente de un movimiento de oposición a la Junta de Mayo, pero no porque quisiera así hacerle la vida imposible a los porteños, sino porque él tiene convicciones monárquicas muy arraigadas, muy fuertes, que lo llevan a ser leal a un juramento de fidelidad que él ha hecho a la corona española. Hay un salón acá que está destinado a él. Sí, contame cómo es. Porque nosotros hoy cuando mostramos la casa, nos gusta decir que esta es una casa museo que refleja en el mobiliario el paso de los distintos propietarios que ha tenido la estancia de Altagracia. Y justamente hay una de ellas que está dedicada a Liniers, con un mobiliario así muy elegante, muy del siglo XIX, muy afrancesado si se quiere, con sillones con respaldo de medallón, y hay una referencia a Liniers y a su paso por Altagracia también. Y
Y en este recorrido en el museo también, obviamente, es protagonista porque fueron los que hicieron todo esto, los jesuitas. Claro. Vi también algunos elementos, vi algunas imágenes. Contame de pronto cuáles te parecen las más simbólicas que tienen ustedes. De la época jesuítica. Sí. Bueno, nosotros siempre hablamos de la importancia que tiene el edificio en sí mismo, más allá de... Porque el edificio es la síntesis de todo este trabajo que la orden de la compañía enseña a hacer en este lugar con estos actores sociales que te hablaba recién, como son los aborígenes y los negros esclavizados, pero también la importancia que ellos le dan a la religión y a la enseñanza de un oficio muy particular, que es el oficio de santero, ¿no? El santero es la persona que se dedica pura y exclusivamente a hacer imágenes religiosas, ¿no es cierto? Entonces tenemos algunos ejemplos de estas imágenes en la sala de arte, y donde vas a ver imágenes de mucha calidad artística, y hay imágenes como muy sencillas, muy simples. Nosotros tenemos dentro de la colección de objetos de arte un cuadro muy interesante que proviene de Cusco, de Perú, donde se representa en una pintura una escena de la vida de Santa Teresa de Ávila, ¿no? Una monja del siglo de oro español que va a ser por sus escritos y por sus evidencias religiosas, va a ser luego reconocida como doctora de la Iglesia Católica. Y bueno, ella está pintada en un cuadro muy grande que se usaba muchas veces para adornar las paredes de las iglesias, de los monasterios, y está pintada en estos talleres que formaban los jesuitas para enseñarle a los mestizos el arte de la pintura. O sea, desde allí, desde esos talleres, se destinaban luego toda esta producción artística a distintos lugares donde Córdoba era muy importante, digamos, para destinar, ¿no es cierto?, esta producción. Bueno, en esta charla y en este repaso que fuimos y vinimos por la historia, en este recorrido que hacemos por el lugar, me haces imaginar cómo era antes, cómo es hoy, cómo funciona gente que viene de distintos lugares a conocer el paso Yo de te los diría que jesuitas. Altagracia sigue conservando esta atmósfera, digamos, pueblerina. Estamos tan cerca de Córdoba y sin embargo acá se siguen manteniendo ciertas tradiciones, como por ejemplo esto de respetar el horario de la siesta. Por lo menos la gente que hemos nacido aquí en Altagracia y que somos de tradiciones ya adquiridas, se sigue respetando y se sigue haciendo, ¿no es cierto? Pero bueno, tenemos también otros atractivos turísticos muy cercanos que derivan también el público a conocer otros lugares, pero creo que Altagracia se caracteriza por este valor patrimonial que tiene en cuanto a su historia, ¿no? Decimos que hunde sus raíces en la historia colonial, ¿no es cierto? Altagracia es una estancia, o fue una estancia que dio después paso al pueblo, que se transforma en ciudad. Conocer a Altagracia nos permite entonces conocer el inicio de ese territorio que tal vez podría ser dentro de todo bastante virgen, de esa Argentina que se empezaba a de esa observar. Argentina colonial, digamos, que es digamos, el cimiento de todo lo que vino después, ¿no es cierto? Sí, yo creo que sí. Ahora comprendo por qué me habían recomendado venir a Altagracia. Y no me arrepiento, y seguramente hay muchos lugares que me quedan aún visitar en Córdoba. Fue formidable conocer la historia de los jesuitas, entender el paso del virrey Liniers. Toda una historia que fueron los principios de lo que es hoy nuestra Argentina.
Cuánta nostalgia que genera todo esto. Todos habremos tenido un padre, un abuelo que nos contó de qué se trataba. O tal vez vos te subiste a un tranvía. Ineludiblemente es algo que conmueve, que te mueve y que genera esa curiosidad. Aquí hay gente que le da ese color, que reivindica lo que fueron los tranvías en nuestro país. Aquilino, me decís que de chiquito ya querías ser motorman, pero bueno, después la vida te fue llevando por diferentes circunstancias, estudiaste arquitectura. ¿Y cómo llegás a formar parte de la Asociación Amigos del Tranvía? Por haberme creyendo de que personalmente era el único que tenía interés en eso. Hasta que conocí a otro que también creía que era el único que tenía interés por eso. Y después nos encontramos 3 o 4 y lo hacemos o no lo hacemos, no nos van a llevar a la punta. Hay que hacer las cosas. Y la hicimos. En esos días que la fundamos, 16 de julio de 1976, unos días antes había salido en el Clarín un artículo sobre el primer tranvía de caballo que hubo acá, que era del ferrocarril central, del norte, que después fue Central Argentino. Y nos dio por llamar al periodista para decirle que le felicitábamos por el artículo y el recuerdo. Y por otro lado, le dijimos, mira, acabamos de... ¿Cómo? Sí, deme los datos. Le dimos los datos, así, asado. A los días siguientes o al otro, saca un cuadradito así, un cuadradito frente a la página de los muertos, me acuerdo. Al lado de los fúnebres se fundó la Asociación de Amigos del Tranvía, bla, 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 dirigirse a tal lugar, teléfono. Llegaron tantas adhesiones que dijimos, la pipeta, esto va fenómeno. Y así empezó. Conseguir el primer tranvía, lo tenemos que conseguir. Tenemos que hacer una revista especializada, hacer una biblioteca, ir a las autoridades a fomentar la instalación del tranvía, reivindicar la historia, ir por las escuelas a dar, como estamos haciendo ahora, estamos difundiendo. Che, tráeme el acta fundacional, le dije a uno. La leímos, cumplido. Ya hicieron todo, ahora tienen que ser ustedes a ver lo que hacen. Te digo que esa fue la mejor satisfacción. Y seguimos. Yo me acuerdo que tenía que hacer, fui al Paraguay a ver allá si nos devolvían uno de los que habían llevado. Nada. Y acá quedaban algún que otro cadáver por ahí. Bueno, el asunto es que fue un momento en que, al revés de ahora, cuando uno era grande, salía a viajar a algo, quería ir a conocer la aldea de mi papá. Bueno, yo lo de mi mamá ya la había visto, que habíamos ido a ver a mi abuela cuando me recibí. Pero digo, yo quiero ir a la de mi papá, que ya había muerto. Digo, yo lo quiero ir a ver, de dónde somos originarios. Bueno, fui y tuve que pasar por Oporto con el tren, porque tuve que bajar en Lisboa. Era de Galicia. Te voy a decir esto. Sí. Fui para allá y cuando estoy en Lisboa veo pasar, pero estos son los tranvías Lacroze, los que acá usaba la compañía Lacroze. ¿Lo reconociste? Oh, ya mira lo que hay traje, miren la foto que hay. Vamos a pedir si conseguimos uno ahí. Fueron año y medio, sino más, de tratativas. Y se venía, ¿sabes qué? El bicentenario. Y yo les dije, muchachos, si perdemos esta posibilidad, no la tenemos más. Fuimos a ver a la embajada, al cónsul. Y el cónsul habrá escrito, no sé lo que, tenemos un tranvía especial para ustedes, tra. ¡Ah! ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos ahora? ¿Con qué? ¿De qué manera? Eso fue algo terrible, porque vos querés algo, y ¿ahora qué? Llamamos por teléfono y me dicen, no, dice, el tranvía está listo, no tiene problema. Sí, pero ¿cómo es el pago? Porque lo vendían, no lo regalaban. No tiene problema, el tranvía va cuando llega en el puerto, va a los bancos que mandamos nosotros, deposita ahí y lo retira. Ah, viene fiado. Llegó en 12 días el desgraciado, que creíamos que iba a tardar 2 o 3 meses. 12 días estaba acá. ¿Y qué demonios hacemos ahora? Bueno, a la municipalidad le gustaba.
Y le gustaba, che, el asunto, qué bueno, qué lindo que sería. Le digo, sí, pero ahora pasa esto, pasa lo otro. Usted imagínese que nos sale $6.300. Pero muchachos, claro, tenemos 750 pesos. Bueno, y ya llega ahora, necesitamos desembarcarlo. ¿Quieren ir a ver se animan a ir a ver al director de aduana? Pues sí, eso nos llevaría una audición entera, las vueltas que dimos, esos 2 días solamente. Pero te digo que a los 2 días de llegado el barco, el tranvía estaba en el suelo. Estuvo en el suelo y entró acá al día siguiente. Eso es para hacer una charla, morirse de risa ahora. En el momento fue bromado. Pero lo hicimos, sí. Lo hicimos. Vos conocés las otras instituciones afines, pero son fantásticas, se mandan unas cenas con moñito y con todo. Te hablo de todo el mundo, ¿no? Porque no somos los únicos. Y nosotros acá, casi de prestado en este lugar, que conseguimos que nos admite una municipalidad. Ojo, estamos con ordenanza municipal, no improvisado. Sí. Y nos hicieron motorman oficiales. Pero te puedo asegurar que nos llegó un reconocimiento de la Liga Internacional que está en Inglaterra, de haber sido los primeros que hemos vuelto el tranvía histórico a la calle. Porque en todos los lugares los museos de tranvía histórico son cerrados adentro de un parque o en un galpón todos quietos. Y ustedes están afuera trabajando. Cuando vinieron acá una delegación una vez, que fue lo que lo descubrió, toman el tranvía y nosotros, bueno, le parábamos donde querían. Llevamos como 4 o 5 coches para allá. Y había uno que yo le había agarrado tirria porque era gritón, cara de maleducado y todo. Y me dice, yo no sabía que el tranvía de Caballito era esto. ¿Por qué no te irás al demonio? Dije yo. Pues otro no hay, señor. Pero es que es una maravilla. ¿Qué? Te lo digo que fue así, hasta el tono. Es una maravilla. Y los dejan ir por la calle. Hombre, ¿dónde quieres que andemos? ¿Por la vereda? No, y además a toda velocidad. Yo no sabía si reírme o lo que, después lo comprendí. Esto no tiene nombre. Después lo dijo allá, y allá después vinieron de la federación a constatar lo que él había dicho. Y eso nos dimos cuenta, que eso de no tener un lugar así, sino esto, de tener este circuito acá, era nuestra gran cosa, nuestro gran capital. ¿Y hoy en día qué recorridos hacen? El recorrido son 2 kilómetros que quedaron de aquella red de 800 y pico, quedaron en Caballito, desde esta estación que vos estás viendo acá, y talleres del subterráneo, que ahora lo tiene Metrovías, hasta la estación Primera Junta, todos los sábados y domingos y feriados. Los sábados desde mediodía hasta la medianoche. Y los domingos desde la mañana hasta la medianoche del domingo. El viaje es totalmente gratuito. Ya nos lo dijo aquel funcionario cuando empezamos. No cobren nada porque van a tener 15 o 16 padrinos alrededor, ¿no? Donde hay llama. Aquí lo único que hay es el lomo. ¿Te gusta estar acá a trabajar al taller? Adentro hay 2 trabajando ahora. Yo también voy trabajando y aquel que está allá también. Vos venís con esta fascinación por el tranvía desde muy chiquito. Y hoy estás acá a todo pulmón y te encanta y te veo disfrutar de que la gente está haciendo cola para subirse acá. ¿Qué significa esto para vos? No podrías, creo que, cambiar esto en tu vida, ¿verdad? No. Ya no, querida. Ya, como le digo a los chicos, me falta poco. Yo me asomo a la ventanilla y veo el 11 ya. Ya pasé Caballito, así que me queda poco viaje por hacer, ¿te das cuenta? Ahora estoy tranquilo porque cuando yo me vaya ya sé que esto sigue caminando. Y eso es la satisfacción mía. Y bueno,
no habrá sido esa máquina que tal vez vos imaginaste cuando eras chico para poder viajar en el tiempo, pero claramente en caballito, en Mitre al 500, los sueños se hacen realidad. Y si te querés subir a un tranvía como se hacía antes, como habrán visto, se puede realizar.